la capacidad de sintonizarnos con energía superior. Este es el tiempo llamado Navidad. Y eso es justamente, Navidad quiere decir nacimiento, natividad, el momento en que algo nace dentro del ser humano y es algo superior. En realidad se trata de esta posibilidad de conectarnos con nuestro ángel interior, nuestro ángel de la guarda. Imagínense que este amigo en realidad pues está a nuestro servicio, es un ángel que está a nuestro servicio directamente durante muchas eras, durante muchas vidas, todas las vidas. Ese ángel es el que ha estado con nosotros, atento de nuestras necesidades, de protegernos, de suministrarnos, de nuestro bienestar, pero la única condición que tiene es que necesita de nuestra decisión o nuestra libertad, nuestra elección para poder actuar y trabajar con nosotros. Ese es el único requisito. ¿Y saben quién le deja actuar al ángel de la guarda? Nosotros. Pues en realidad el que tiene la aceptación para eso todo el tiempo. Una voluntariedad o una cosa donde uno se amache, como decimos en México, donde uno diga, por mis pistolas, ¿verdad? Va a ser, ya deja de ofrecerle esa voluntad superior a ese ángel de la guarda. Entonces, es muy importante que nosotros veamos, aquí tenemos justamente el símbolo de la metafísica, que es la trisignia. Déjenme, le señalo aquí, que es justamente la representación de este ángel. Si viéramos este angelito, tendría pues su carita aquí donde está este centro, ¿verdad? Estas llamas. Aquí, bueno, le voy a hacer una sonrisa porque está muy contento de estar aquí. Y aquí tendría estas alitas, ¿verdad? Tendría este florecimiento. Y eso ocurre en nuestro corazón. Nosotros en nuestro interior tenemos ese ángel que tiene vida, que tiene energía y que en realidad es el nacimiento de un ser divino, un niño de las maravillas que se va a volver a través de los tiempos un adolescente, un adulto, pero todo depende del cuidado que nosotros le tengamos, el cariño, la consideración y estar atentos de sus necesidades. ¿De qué creen que se alimente ese ángel de la guarda? De las acciones. De las acciones. ¿Cómo qué acciones? Porque hay muchos tipos de acciones, ¿verdad? Constructivas. Acciones constructivas. No sé si tanto, ¿verdad? Porque si te vas a la construcción a trabajar en una obra de albañil, En algunas acciones. ¿crees que le interese? ¿Del qué? ¿Me dice mi amor o del sentimiento de amor? Ahí también tiene sus propios asuntos, porque la palabra amor es la más tergiversada de todos, ¿verdad? Entonces ahí también tiene peros, pues lo que están diciendo puede que esté bien, pero tiene peros y ahí está el asunto. Lo que sí podemos decir es que es de nuestro, número uno, nuestra atención hacia ese ser. Como todo en la vida, todo florece de acuerdo a la atención que le pones. Un hijo, quienes han criado, si no le pusieron atención, pues está medio canijo, ¿verdad? Después traerlo por el buen camino. Pero en cambio, desde el principio, a lo mejor si le ponías atención, estabas atento de sus tareas, de que cumpliera, de que respetara, a la larga, pues va a ser un ciudadano correcto en el transcurso de la vida. Bueno, en nuestro interior, lo más importante es ponerle atención a nuestro interior. El gran asunto es que, como es invisible, como es metafísico, ¿de dónde te agarras para contactar tu cosa interior? ¿Cómo lo tocas? ¿Qué botón le picas? ¿Cómo saber todo eso? Y eso es justamente el asunto del que se ocupa metafísica. Metafísica es la enseñanza de lo invisible o que está más allá de lo físico, como los pensamientos, los sentimientos, las actitudes interiores. Metafísica se vuelve una filosofía de vida en la cual uno piensa ante todo en el interior para resolver todas las cuestiones. Y uno dice, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pensamientos, qué sentimientos, qué actitud tuve ante este trabajo, ante esta situación, ante esta persona? Y entonces ahí se da cuenta que las causas de todo se originan en las actitudes y en el momento, ¿cómo decirlo así? El primer contacto, de la primera impresión.
que tenemos con las cosas. Entonces, por eso dice que la primera impresión nunca se olvida, porque queda marcada en nuestro existir, queda a nuestro alrededor, rodeando todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos, sentimos. Y entonces vivir, hay dos modos de vivir, y en realidad una es vivir y otra no es vivir, para pronto. Una es vivir creyendo que todo es un milagro y que todo está lleno de ángeles y de maestros. Y la otra no es creer en que no existe nada más que lo que ves físicamente. Son dos modos de vivir y son dos estados de conciencia distintos. La verdad, el segundo se me hace muy aburrido. Imagínate, ¿verdad? Vivir así existencialista, que solamente lo que ves ocurre y por eso la humanidad está defraudada. Por eso es monótono, ¿verdad? Solamente, y todo te va a reportar imperfección, negatividad, te va a quedar mal, pues. Y el otro es ver la mano de Dios y de los ángeles en todo. Y decir, los ángeles me trajeron a esta charla. Los ángeles me hicieron escuchar eso. Los ángeles me pusieron este libro. Los ángeles hicieron que yo fuera Navidad a tal lugar. Los ángeles me van a llevar al siguiente sitio. Y todo verlo de la mano de los ángeles. ¿Les gustaría eso? Es un modo, por supuesto, es una propuesta de vida completamente metafísica, pero quien llega a vivir así y no se le olvida ni para lo más mínimo, empieza a vivir en un mundo celestial o llamémosle milagroso también. Ustedes, de hecho, antes de que vinieran a esta actividad, todos los que estamos acá, cuando en el primer momento en que dijeron quiero ir, o sea, esa primera impresión, enviaron un ángel al sitio que están ocupando aquí a que les tejiera, hiciera un dosel de luz y alrededor de ese sitio colocara todas las bendiciones, todo el amor, todo el perdón, todas las cuestiones que ustedes necesitan para este momento. Y también les abrieron el camino para que pudieran llegar, ¿verdad? Les abrieron el camino, les abrieron los aires, les abrieron todo, ¿verdad? Para que pudieran ustedes encontrarse aquí en este momento y poder participar de esto. O sea, la convicción que ustedes tienen respecto a algo es lo que hace y les abre caminos. Obviamente vienen aquí a estudiar, a ser felices, a involucrarse con el ángel de la guarda, porque ese es el asunto. En una actividad de metafísica es como un Disneylandia para su ángel de la guarda. Él está aquí feliz jugando con el de la Fanny, jugando con la de la Margarita, que la de la Margarita ya se imaginarán cómo es retremenda, ¿verdad? Y así con cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son puntos en los cuales nuestra conciencia se pone en el ámbito angélico. Y eso es lo que más nuestro ángel de la guarda disfruta y esto es lo que le alimenta. Entonces, es justamente el ángel de la metafísica el que crea todo este campo electromagnético de luz y empieza a conectarnos con ello. Históricamente los ángeles y las apariciones angélicas han sido registradas no como apariciones, no como algo idílico, sino como monos, me perdona la palabra el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel y Uriel, pero como monos de carne y hueso que se presentaron en momentos donde cierto ser humano estaba pasando por dificultades. Y eso también ocurre. Esos ángeles se presentan físicamente si así se requiere. Las historias, por supuesto, están en las escrituras. El arcángel Miguel se encuentra en el Apocalipsis, sobre todo defendiendo, ¿verdad?, el reino de Dios. El arcángel Gabriel pues está en todo el ministerio de Jesús presente. El arcángel Miguel también es conocido como Metatrón. El arcángel Gabriel también se encuentra, por ejemplo, es el que le da el Corán a Mahoma y le dicta todo ese libro sagrado, ese libro espiritual. Y Rafael lo van a ver aquí de la mano de Tomás porque le enseña el arte de la curación por medio de un pescado, ¿verdad? Todo esto está en el texto Ángeles de Rubén Cedeño y nos expresa Rubén Cedeño que los ángeles son seres de luz, canales de la divina presencia de Dios Yo Soy, que evolucionan mediante el servicio. O sea, en esta lámina de la presencia Yo Soy, los ángeles son estos rayos de luz que ven aquí.
un rayo de luz para cada necesidad que tú tengas o para cada servicio que mandes cada ángel. Son los mensajeros de la energía divina. Entonces tú dices, necesito sanar mi cuerpo. Un rayo de luz se va desde la presencia yo soy a la parte de tu cuerpo que necesita sanación y se queda allí focalizado. Si es que no lo cancelamos, si es que no hablamos mal de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro bienestar, se queda allí focalizado hasta que cumple su servicio y entonces cuando ya cumple esa labor se releva ese ángel y se regresa otra vez a Dios a recargarse. Entonces la presencia yo soy tiene como conductos a los ángeles para llegar a nosotros. Los ángeles se mueven en un plano espiritual, número 1, a nivel atómico. Número 2, a la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo se mueven los ángeles? A nivel atómico. A nivel atómico y a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Yo venía ahorita como en el auto como a 70 kilómetros por hora. O sea, nada, ¿verdad? Un avión como ¿cuántos kilómetros por hora llegará? 900 kilómetros por hora. Bueno, nada, ¿verdad? Nada que ver. Quiere decir que mientras uno va o viene, los ángeles ya fueron y vinieron 300,000 veces, cuando menos. Así fácil. ¿A dónde fueron y vinieron? Con Dios. Exactamente. ¿Y cómo recargan? Con sentimientos, recargan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, brindan color, sonido y aroma a todo. Entonces, bueno, estos... atómico cómo? Ahí no. Bueno, ¿alguien ha visto un átomo? Ay, tú estás muy tremenda, ¿no? Sí, no, bueno, no con la vista física, ¿verdad? Si no serías la Mujer Maravilla. Exactamente. Piensen ustedes el nivel más pequeño de la existencia de algo, el átomo. O sea, que los ángeles trabajan en una cirugía, hablando de la salud del cuerpo, ellos se meten a los átomos dentro de las células, de los tejidos, de los órganos del cuerpo humano. Hacer cirugía ahora sí que atómica. Ni siquiera es nanocirugía, sino ya a niveles muy pequeñitos. Y entonces piensen en los ángeles de la curación que le estén enviando a alguien. Esos ángeles entonces están yendo a esa persona atómicamente a hacer el trabajo de curación, de liberación, de transmutación de lo que necesite esa persona, átomo por átomo, a la velocidad de la luz. Bueno, qué bien, qué rápido, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Obviamente piensen ustedes si una persona tiene un cierto tamaño y también depende de la fe de la persona, la aceptación que estamos hablando, entonces que pueda ese ángel o esos ángeles que le envía un sanador, porque ahí ya podemos hablar que ustedes tienen esa capacidad de enviar coros de ángeles y enviar de a muchos. Entonces, a una curación específica de un ser querido que ustedes tengan en alguna situación. Entonces, ustedes los envían y ellos empiezan a hacer la cirugía a nivel atómico. Requiere su tiempo, por supuesto, requiere su proceso, requiere su aceptación. Y si eso ocurre bien, han habido casos donde la persona en una situación de malestar, de algo que no se sabía, pero con un dolor muy tremendo, por medio de metafísicos han enviado ángeles a nivel atómico y en el instante, en 1 minuto, 5 minutos, se ha quitado ese malestar de la persona y ha podido entonces ya después ir a sus revisiones y todo lo que correspondía. Y ustedes tienen ese poder, pero ese es el poder de la conciencia o de saber esto que estamos hablando y por eso estamos desintegrando los conceptos o las ideas para poder que ustedes lo vuelvan práctico. ¿Y cómo lo hacen? Así de sencillo, usando la palabra. ¿Y cómo van a decir? Amados ángeles del rayo verde, vayan a los átomos de ese ser que necesita curación y háganle su cirugía con el rayo verde. Penetren las células, los tejidos, los órganos del cuerpo de ese ser y traigan a ese ser la curación. Y gracias, Padre, que así es.
Eso es lo que hacen, por supuesto, los maestros. El caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La gente se la pasaba, ¿cómo se la pasaban ahí, Margarita? Ya ni te acuerdas, ¿verdad? Ya tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo que ha pasado de esos tiempos, ¿verdad? El puro despapalle. Sodoma y Gomorra, en las escrituras, representa todos los traumas, carencias, caídas, pérdidas, depresiones, tristezas, lo peor de lo peor, ¿verdad? Que viene siendo lo peor. Entonces, en la psique humana, ¿cuál fue? Se le aparecieron tres monos, como se presentan los ángeles, de carne y hueso, y entre otros a Lot le dijeron, ustedes se van a liberar de este pesar de Sodoma y Gomorra, de esta tierra donde no existe ley, no existe bien, todo es destructivo, pues. Tienen 3 días para salir. Y el único requisito es que no volteen atrás cuando escuchen lo que está pasando. Y así empezaron a salir justamente, ¿verdad? Lot, sus hijos, sus cuates, los que se acordaron, y aquí empezaron los estallidos por detrás de ellos, y la mujer de Lot, ¿verdad? La esposa de Lot, se acordó que había dejado allí unos lonches que no se los trajeron, y dijo, me voy a regresar. Regresó a ver las explosiones esas, o tuvo nostalgia, si lo queremos ver así, por el pasado, por tener ese recuerdo de cuando me dañaron, cuando fui víctima, cuando me caí, cuando me pasó esta tragedia, y entonces se saló, se volvió mujer de sal, por no hacerle caso a los ángeles del exterminio. Pero no son ángeles como Terminator, ahí que te vayan a perseguir, ni nada por el estilo, son ángeles transmutadores, son ángeles del rayo violeta, ¿ok? Entonces, también es famoso Isidro, porque él, cuando iba a trabajar, en lugar de trabajar, se la pasaba escuchando charlas de metafísica, decretando, orando, meditando, haciendo todo con Dios menos trabajar. Pero el asunto es que su trabajo lo sacaba adelante, pero a sus colegas de trabajo no les gustaba mucho que anduviera allí de espiritual, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces se le presentó el jefe y le dijo, Isidro, ¿por qué no se está trabajando la tierra? Y le dice Isidro, ¿y quién dice que no se está trabajando? Voltean a ver todo el campo y están todos los ángeles ahí con la yunta, con los bueyes, sembrando, cosechando, agarrando y todo. Y por supuesto a partir de allí pues se volvió una persona notable, Isidro, para su comunidad y para todos, ¿verdad? Conocido como San Isidro. Por supuesto Jesús ocupó la ayuda de muchísimos ángeles para hacer todo eso. Ángeles milagrosos que son llamados virtudes. Ángeles de la resurrección del rayo blanco para su manifestación. Y así ayuda en cada momento y por supuesto todos ellos y también santos como Santa Teresa han tenido esos éxtasis, ¿verdad? Como es llamada esta obra, en contacto con estos seres divinos y con la vida superior. También Juana de Arco, ella emprende esa misión de sacar adelante a su país del ostracismo, de la limitación y demás, porque los ángeles le decían, ella oía voces y que le decían y que esto y que el otro y que libera, y por supuesto terminó liberando a su país, ¿verdad? En este caso Francia en ese momento. Y bueno, así los maestros tienen, cuando tú invocas a Jesús o invocas a Saint Germain o al Buda o a quien a ti te guste, él te envía a sus legiones de ángeles. Él puede presentarse físicamente, pero tiene mucho trabajo. Entonces ellos tienen en su aura cortes celestiales de ángeles que son mensajeros que te envían esos rayos a tu vida, a tu mundo, a tus asuntos. Entonces sirven como transmisores del poder de Dios. ¿Dudas hasta aquí? Entonces son seres súper sutiles, son seres que les gusta, por supuesto, los sitios luminosos, con luz, con alegría, con gente positiva, donde todo esté bello. Ellos allí se empiezan a anidar, ¿verdad? Y por supuesto, en Navidad, en las temporadas
que se acercan para esa fecha, empiezan a descender a la tierra cada vez más, hasta que el 25 se logra pues esa explosión, ahora sí, de todos los ángeles. Ahí sí, a partir de ese momento tenemos a todos los ángeles en la tierra. Y entonces ellos están vestidos con pura luz. Ellos trabajan a la velocidad de la luz y su cuerpo es un cuerpo de luz. La luz es invisible. La luz no se ve. Solamente se ve cuando tiene reflejo en un cuerpo, en una forma. Pero la luz está pasando por aquí y nosotros no la vemos. Es completamente invisible. Y ellos están buscando, y esta era de Saint Germain es la era donde vamos a regresar a vivir conociendo y trabajando de la mano con los ángeles para todo. Que si necesitas hacer un viaje, los ángeles de la transportación. Si necesitas cocinar, los ángeles de la cocina. Que si necesitas estudiar, los ángeles del estudio, de la inteligencia. En fin, hay ángeles para cada cuestión y ellos buscan que el ser humano esté abierto a ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que nosotros les demos trabajo para poder ellos evolucionar. Y el ser humano necesita de ellos para poder sacar adelante su vida. Cuando el ser humano se vuelve inteligente, sabe que él no puede solo. Es el primer rasgo de una persona inteligente, que sabe que por sí solo no se va a suministrar, no va a lograr nada, digámoslo así, que una persona diga, pues yo me voy a sembrar tomates y yo me voy a comer todos los tomates y ya, así voy a vivir. Quiero ver, ¿verdad? Al rato todo rojo que se va a poner como tomate. Y pues no, comer tomates no te da todos los nutrientes. Necesitas que el tomate entre con tortillita, con quesito, con papita, que te lo pongan así en una baguette, ¿verdad? En un virote y que te lo puedas comer, ¿verdad? Y con frijoles ahí bien. Necesitas de los demás productores, de los demás seres humanos y en el caso superior de asistencia divina. Veámonos, ¿verdad? Llegamos hasta donde nuestros brazos llegan. Físicamente hablando, el ser humano tiene límites, pero metafísicamente puede recibir la ayuda de diversos ayudantes, maestros, seres superiores que están ahí buscando que uno les hable, les llame y que los vuelvas tus amigos de la vida. Los vuelvas seres con los cuales tú trabajes. Y los ángeles son como baterías, así es como transportan la energía, se recargan en Dios y luego vienen a nosotros y nos la entregan. Y de acuerdo al tamaño, piensen ustedes que ustedes han trabajado, la primera vez que ustedes invocan un ángel, por ejemplo, de la provisión, o sea, un ángel de la provisión, ¿de qué se encarga? De los dineros, de siempre mantenerte con dinero. Imagínate que hoy lo conoces por primera vez. Ay, gracias, ¿verdad? Ángel de la provisión, ven a mí. Precipita, precipita, precipitación. Entonces viene un angelitito, chiquitito. Dice, ay, me disculparás, es la primera vez que en este trabajo, es mi primer día. Y te trae un chirris de provisión, pero un chiclete, ¿verdad? Y lo que ocupas. Pero tú sigues trabajando todos los días, precipita, precipita, precipitación. ¿Cómo es el decreto? Precipita, precipita, precipitación. Y entonces al día siguiente pues ya va a ir un poquito más crecidito y te ayuda. Un año después pues ya es un adolescente, ¿verdad? Que está trabajando ahí contigo. 2, 3 años después pues ya es un adulto que está allí. Ya hasta se le marcan los músculos, ¿verdad? Está tirando fierro, como dicen ahí en el norte. Ya se ve musculosillo y todo, ¿verdad? Todavía no es de esos angelitos nalgones que tienen en pósters, ¿verdad? Pero ahí va en ese camino. Y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya después quizá de 10 años trabajando con él, si fuiste fervoroso, creyente, sincero y todo eso, él ya te va a traer tu virote diario. Ya, no, siempre han tenido alas. Los ángeles, de hecho, como son 2 rayos de luz, empieza a ser, no, Margarita, por favor. Entonces, ¿cómo podemos atraer a los ángeles? Número 1, con colores radiantes, siempre vistiéndonos de colores brillantes.
Con nuestros pensamientos, una persona negativa, por supuesto que los ahuyenta. Con sentimientos nobles, y ahí viene el detalle tan interesante. Los ángeles trabajan para cosas mundanísimas, como para traernos dinero, para traernos cosas, para que siempre tengamos transportes, etcétera, etcétera. Pero el requisito es que nosotros seamos de sentimientos no materialistas. O sea, que lo veamos eso siempre como parte del servicio que ellos traen. Sonidos armoniosos como de música académica y aromas agradables. Entonces, ellos pueden entrar a nuestra vida. En el caso de San José, por ejemplo, es muy claro. San José recibía mensajes con los ángeles dormido, y específico el arcángel Gabriel. Él recibía su conexión angélica cuando estaba dormido. Bueno, en cada momento ellos pueden recibir, ¿verdad? Y están buscando cómo nos sirven. Entonces, les gustan vivir en los lugares, en los centros de metafísica, en los templos, en lugares bellos dedicados a todas esas cuestiones superiores, y les gusta habitar en las esculturas de angelitos. Les gusta esconderse, digámoslo así, su energía detrás de todas estas cuestiones, y son de la estirpe del átomo, viven en el mundo de la luz. Entonces es una dimensión, por supuesto, superior a la que nosotros entendemos. Si pudiéramos nosotros, esto es un estudio profundo, pero si imaginarnos, los ángeles son seres que ya evolucionaron un nivel superior al que nosotros, por el cual nosotros estamos pasando. Pero ya viven en un mundo de luz solamente. Y los ángeles tienen que ver con los 7 rayos potentísimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el mundo angélico? Bueno, ellos se agrupan y ellos trabajan en grupo la mayoría de las veces. Entonces, número 1, son atómicos. Número 2, trabajan a la velocidad de la luz. Número 3, pertenecen a un rayo. ¿Cuántos rayos son? 7 rayos, no hay pierde. Y ellos trabajan con funciones definidas. Entonces, en el rayo azul está todos los que protegen, los que dan fortaleza, los que dan fe. En el rayo dorado se encuentran todos los que dan inteligencia, sabiduría. En el rayo rosa el amor. En el rayo blanco la pureza, la belleza, la ascensión. En el rayo verde la salud. En el rayo oro rubí la paz y la prosperidad. Y en el rayo violeta la transmutación. Hasta aquí todo bien. Pero existen agrupaciones todavía superiores, ¿verdad? De ángeles, por ejemplo, los ángeles azules, que tocan canciones y todo, ¿verdad? De Iztapalapa. Pero no nos vamos a enfocar en esos, vamos a enfocarnos en otro tipo de agrupaciones de ángeles, que son los coros. Los ángeles se agrupan en coros. Las aves en parvadas. Los bueyes en manadas, ¿verdad? Los gatos. Ay, no, tú estás muy tremenda. Acuérdate que el día de hoy es tema de ángeles, ¿verdad? Mañana es Santos Inocentes. Mañana puedes hacer todas las camadas que quieras, ¿verdad? Los arcángeles, por ejemplo, son un nivel superior, que son los que se especializaron en la construcción del cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos es el mundo emocional. Los arcángeles trabajan con el mundo de sentimientos. Por eso el arcángel Miguel es el protector de la fe en el poder de Dios. O sea, si tú te sientes ahorita seguro, si tú te sientes tranquilo, es que hay una energía de los arcángeles que se te está enviando y tú te sientes por eso bien. Y el asunto, entonces, de los arcángeles es trabajar en el mundo emocional. Hoy vamos a hacer las meditaciones diarias, vamos a trabajar solamente las 7 meditaciones de los 7 arcángeles de los 7 rayos. Y vamos a ver la meditación que da cada arcángel, y vamos después a hacer el decreto que viene de aceptación para esa energía del arcángel. Y entonces los ángeles son los que experimentados para construir el cuerpo vital. ¿Cuál es el cuerpo vital? La energía. El cuerpo energético. O sea, la vitalidad es la salud, en específico, la energía que nos da salud y la vitalidad. Cuando trabajamos con los ángeles, ellos trabajan en la energía. Y cuando trabajamos con los arcángeles, ellos trabajan
en los sentimientos. Entonces pueden transformar la atmósfera de un sitio completamente para ese propósito. Entonces, bueno, aquí está el Arcángel Miguel. Déjenme, les pongo aquí esta cuestión donde quiero que veamos las agrupaciones de los coros que tenemos de ángeles. Aquí están. Muy bien, esto es para aprendérnoslo. Los ángeles se agrupan en coros. Los ángeles, apenas estamos en el global. Ahora bien, los coros de ángeles del rayo azul que protegen la voluntad de Dios se llaman tronos. O sea, en lugar de decir coros de ángeles del rayo azul que protegen la voluntad de Dios, decimos tronos, vengan aquí. ¿Y qué es lo que hacen los tronos? Son protectores completos de soles, planetas, satélites y humanos. Entonces tú tienes tu hijo en la moto, amados tronos, protejan a este ser y cuando terminen su servicio regresen a Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo es? Amados tronos, protejan a este ser y cuando terminen su servicio regresen a Dios. Muy bien. Número 1, ellos son completamente para protegerlo todo. Tu casa, amados tronos, vengan a proteger esta casa y cuando terminen su servicio regresen al corazón de Dios. Es una energía completamente tremenda. Luego le siguen los querubines. Ellos son la voluntad de la sabiduría de Dios. La clave es que ellos vivifican el espíritu. Vivificar quiere decir darle vida. Sencillito. Y ellos son los que guardan santuarios espirituales. O sea, ellos se encargan de guardar la espiritualidad y darle vida a la espiritualidad, o darle espíritu a cada uno de los seres humanos. O sea, una charla de metafísica, por ejemplo, se trata del estudio de la vida, de las leyes, de los principios y de que nosotros vivifiquemos nuestra vida, o sea, le demos vida a nuestra existencia y ellos son los que se encargan de ese trabajo. Son los querubines y ellos trabajan todo inteligentemente. Por eso tiene que haber sentido común, discernimiento en los estudiantes para que ese proceso pueda ocurrir y entren esos querubines a nuestra vida. Entonces podemos invocarles y decirles, amados querubines, vengan y enciendan la estrella del discernimiento en nuestras frentes. ¿Cómo es? Amados querubines, vengan y enciendan la estrella del discernimiento en nuestras frentes. Así, ¿verdad? Para una universidad, amados querubines, vayan a la universidad en esta ciudad, vayan a todos los estudiantes, iluminen las mentes y corazones de allí, protejan la enseñanza, protejan el saber en todas las universidades del país y del planeta. Luego siguen, vamos a recapitular, primero los tronos, luego querubines. ¿Qué hacen los querubines? Y vivifican el espíritu. Y luego los serafines. Los serafines son la voluntad del amor de Dios y guardan el amor en el cosmos. ¿Cómo así? Protegen la vida, protegen y guardan que el amor y la manifestación del amor se exprese, no importa lo que las apariencias manden. Estamos hablando de canales de energía muy tremendos. Estamos hablando de cuestiones ya de ángeles superiores que podemos enviar a donde hay una situación de completo odio, discordia, negatividad en nuestra vida, en la de los demás, y entonces son los serafines los que se encargan, porque ellos dieron el germen del espíritu humano, dieron el origen de nuestra vida. Entonces saben toda la composición y, por ejemplo, a veces decimos de broma, ¿verdad? Es una madre desnaturalizada. No, no tiene por qué ser así. Estos serafines tienen que ver con esa protección de la naturaleza y de las leyes de la vida. Una madre tiene que ser nutritiva con sus hijos, pues no voy a decir querendona, pero estar atenta, querer, y así. En muchos de los exorcismos es que intervienen todos estos ángeles
a terminar con todas esas cuestiones. Y hace poquito tuvimos una charla aquí justamente del Arcángel Miguel, y la premisa sigue siendo la misma. A la menor discordia de un ser humano es de exorcismo ya. Algo así que esté medio rarillo, una actitud extraña de un ser querido que empieza a actuar aberrantemente y demás, allí hay que hacer exorcismo del Arcángel Miguel. ¿Para qué te esperas a que se ponga crazy? ¿Verdad? Desde el primer instante hay que hacerle exorcismo, porque ya vimos, comprobado científicamente, que cuando estamos en un sitio se nos pega lo que tienen las demás personas. Por supuesto, el bichito es metafísico completamente, es invisible. Piensen ustedes cuánto más el odio, la negatividad, la discordia. Simplemente pasar ahí por un lugar donde no el ser humano es absorbente de todas esas cuestiones. Entonces es muy delicado todas esas cuestiones, y cuando veamos que a alguien se le pegó una discordia, porque no les pertenece, eso es para saberlo. Entonces hay que invocar y hacer los exorcismos correspondientes. Entonces los serafines se encargan justamente de proteger el germen humano o la cualidad humana original. Luego están los ángeles del rayo dorado, son las potestades. Las potestades son ángeles de la sabiduría, de la voluntad de Dios. Cuidan que todo funcione inteligentemente en el universo. O sea, en la ciudad tienen que actuar las potestades, que todo el tráfico funcione correctamente, que todos los servicios funcionen bien, que todo el mundo tenga lo que le corresponde. Allí es donde ellos actúan. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Recapitulemos los coros que vamos viendo hasta ahora. Número 1, tronos, querubines, serafines, y ahora potestades, ¿verdad? No protestades, porque no protestan, son potestades, ¿verdad? Que tienen ese poder de comandar. Y luego siguen las dominaciones. Ellos son la sabiduría de la inteligencia de Dios y dan guía. Piensen ustedes que esas dominaciones son los guías incluso de los ángeles. Son los ángeles más sabios entre los ángeles. Las dominaciones. Y le siguen las virtudes, y aquí se pone muy interesante el asunto, porque las virtudes son las que se ocupan de hacer milagros, son el amor de la sabiduría de Dios. Cuando vean la palabra amor, siempre vean acción. La acción, ¿qué es? Movimiento. Ellos son tan sabios que conocen cómo funciona el sistema de Dios, el sistema divino, y entonces ellos pueden hacer milagros en aparentes imposibles. Entonces, en lugar de decir ángeles de los milagros, son las virtudes. Amadas virtudes, vengan a esta situación, vengan a este paciente a sanarlo. Obviamente, milagrosamente. Ellos van a saber cuáles son los canales para que actúen las cuestiones superiores dentro de ellos. Y por último, un coro del rayo rosa, son los llamados principados. Ellos son el amor de Dios con la fuerza de voluntad, se ocupan de las obligaciones de los humanos. También sirven como grandes dirigentes en las naciones del mundo. Son los principados. O sea, el caso de Isidro. Isidro trabajaba con los principados. Son los que hacen tu trabajo. Te viniste a la charla, dejaste a tu hijo de 40 años sin cenar. Estás preocupada, ¿verdad? Oye, mi hijo, ¿qué va a cenar? No puede ser. Hasta, ¿verdad? Hay gente que se tiene que ir para servirles de comer. No. Amados principados, denle de tragar a mi hijo. Los facilitadores o así, cuando te vienes a las charlas, a veces sí dejamos familia, tenemos cosas del trabajo que hacer, cuestiones, ¿verdad? De estar con la familia en Navidad, lo que sea. Los principados, cuando tú estás con Dios, ellos están con los que a ti te importan, con tu ambiente y demás. Porque tú estás aquí en una adoración, si queremos verlo con inteligencia, una adoración inteligente, ¿verdad?
de estudio de Dios. Entonces, allí lo tienen completamente, pues estos coros, ya vimos los arcángeles y los ángeles. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, vamos con los 7 arcángeles y sus meditaciones diarias. Vamos a ver si podemos comenzar, pues, a hacer las meditaciones por aquí, si te parece bien. Vamos a ver si... A ver, ¿cuántos alcanzan, Margaret? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, adelante. En las diferentes dominaciones, por ejemplo, las virtudes, ¿tienen algún nombre ellos o nada más virtudes? Exactamente, ese es el nombre. Así. Sí, vamos a basarnos en el texto de meditaciones diarias, allá afuera también para que... podamos hacer la meditación de cada uno de los 7 arcángeles. Muy bien. Esta es enseñanza de Shambhala que dieron los maestros y que los ángeles bajaban directamente y de puño y letra daban estas meditaciones. Entonces, tiene la meditación del arcángel, del Elohim y del maestro de cada rayo, pero nos vamos a enfocar solamente en la meditación que da cada arcángel. En este caso, la meditación del arcángel Miguel está en la página 21, en el punto 7. Quien quiera hacer esta lectura de la meditación, les pido que se vengan para acá para que podamos escuchar y se bajan el cubrebocas para que se pueda entender bien. Exactamente. Entonces, el gran arcángel Miguel, arcángel de la protección y defensor de la fe, dice: a través de la luz de mi corazón y la de sus corazones, creamos ahora para ustedes, a través de este mundo de las apariencias, un sendero de amor, paz, confort, opulencia, iluminación y bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Hasta ahí una pausa, Yolis. Entonces, lo primero dice, a través de la luz del corazón del arcángel se crea un sendero de todo lo bueno, pues, paz, confort. ¿Ya lo visualizaron? Bueno, continuamos. Sientan la luz de sus corazones, creando este sendero delante de ustedes. A medida que dejan sus habitaciones cada mañana y caminen en el sendero de los ángeles durante el día, con seguridad, como si pasaran a través de uno de los rayos que han sido establecidos por los maestros como un sendero permanente a través de la sustancia de la tierra. Entonces, ahora nos dice, sientan, vamos a sentir que pasamos por un rayo de luz, de los 7 rayos que está abriéndonos camino por donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos y que nos da esa seguridad. Muchas gracias, Julis. Y ahora viene el decreto respuesta de que estamos de acuerdo con y invitamos esta actitud de nuestra vida. Dice, amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio a mí y a toda la humanidad y a nuestra tierra durante tanto tiempo. Envía tus ángeles ascendidos de la protección para que me envuelvan a mí, a mis seres queridos y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéranos de los pensamientos y sentimientos que no son el concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias. Esa es la meditación del Arcángel Miguel. Siempre al Arcángel Miguel lo van a reconocer por su espada. Y siempre esa espada hay que decirle corta y libera. Corta es de izquierda a derecha y libera de arriba hacia abajo. Entonces cualquier negatividad, cualquier obstáculo o limitación, amado Arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera esta situación, cualquiera que sea, que esté ocurriendo. Vamos ahora entonces a ver que el Arcángel Miguel tuvo un hijo, pero no voy a decir, ay, ¿con quién lo tuvo? No, en las cosas del espíritu, del alma, funcionan al revés las cosas. Uno se hace digno o uno se hace hijo del Arcángel Miguel.
por medio de la demostración de la fe en el poder de Dios, en el amor, en la paz, en todo lo bueno, es que uno se vuelve hijo del Arcángel Miguel. O sea, no es como que te tengan, porque bueno, todos pertenecemos a esta creación divina, sino que tú te haces digno. Y uno que fue así, que por la fe sanaba, por la fe resucitó, por la fe hizo grandes cosas, pues fue Jesús. Él se ganó a pulso el título de hijo del Arcángel Miguel, y ese título tiene un nombre que es Mica. Así como de Miguel, Miguelito, ¿verdad? Miguel, Mica. Y es justamente el puesto que ahora ocupa el Maestro Jesús, y se ocupa de la unidad en las familias, la unidad en los grupos espirituales, la unidad en los países, la unidad entre los seres humanos, entre las religiones, etc. Entonces tiene una labor fundamental para este tiempo, ¿vale? Luego viene la meditación del segundo rayo dorado del día lunes, que es el Arcángel Jofiel. Está en la página 35, es el punto 11. Entonces, quien quiera realizar esta meditación, le voy a pedir que lea despacito para que se entienda todo y que podamos irnos pausando para, si hay algún momento de reflexión, hacerla en ese momento. El amado Jofiel, arcángel de la iluminación, dice: mi servicio a la vida es educar la conciencia, capacitándola para descubrir dentro de sí misma eso que es poder de la luz. O sea, su servicio es educar para que cada uno descubra el poder de la luz dentro de sí mismo. En la segunda esfera, las ideas llegan a cristalizarse, toman forma. Si recibes una idea abstracta para construir un nuevo hogar, tu mente puede decirte: me gustaría un hogar con 8 habitaciones, con un acre de terreno. Si la idea te agrada, tus sentimientos se precipitan hacia ella, energizan la forma, la presión de tus sentimientos, de la vida, y la traes a la manifestación. Muy bien. Qué interesante esto. Entonces todo comienza en una idea, un pensamiento. Y esto es para decir: yo estoy aceptando mi casa de 8 habitaciones, ¿eh? No es para que se le quede uno viendo. Y uno le dice: yo estoy aceptando, ¿verdad? Luego, si esa idea te gusta, dice el Arcángel Jofiel, tus sentimientos van hacia ella y empiezan ahora sí que atómicamente a llenar. Piensa tú en el molde de esa casa o de esa idea y empiezan a llenar y te movilizan hacia eso. En este caso, por ejemplo, ustedes están en una actividad de estudio metafísico donde se les dio el aviso, pero entonces la idea les gustó y ustedes dijeron: yo quiero estar allí. Y algo empezó a suceder donde ustedes empezaron a precipitar esa idea, a acercarse hacia ella, y siempre todo sentimiento trae movimiento. ¿Cómo es? Todo lo que en verdad sentimos nos mueve. Entonces escuchas el Noa Noa de Juan Gabriel y dices: Noa Noa, y te mueves porque te gusta. Y así con las ideas. Entonces, y luego dice que si tú tienes una idea, la sientes y te mueves, la traes a la forma. O sea, ese es el efecto. Eso quiere decir que si a ustedes les gustó la idea de los ángeles, se movilizaron, la sintieron, se movilizaron para ella, ahora ustedes van a manifestar ese contacto con los ángeles. O sea, su prueba de fe, por así decirlo, fue andar hacia acá y cubrir todo eso. Y entonces lo que les toca ahora es manifestar, precipitarlos. Y en su vida ustedes van a ver entonces la mano de los ángeles en sus situaciones. Si están atentos van a alcanzarla a ver. Y entonces viene el decreto para el Arcángel Jofiel que dice: amado Jofiel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio a mí y a toda la humanidad. Cárgame con tu sentimiento del poder de Dios dentro de mi propio corazón para dominar todas las circunstancias que enfrente.
exteriorizando el poder del amor y la luz, y enséñame a manifestar las ideas que me vienen de Dios. Ahí está el decreto, enséñame a manifestar las ideas que me vienen. O sea, ese es el detalle, ¿verdad? Esta es la meditación que se hace todos los días lunes, que está más activo el rayo dorado, y al arcángel Jofiel siempre, y a los ángeles del rayo dorado siempre se les puede invocar para la inteligencia, para estudiar, y podemos hacer estos decretos de los ángeles del rayo dorado. Yo soy la presencia de Dios atrayendo a los coros del rayo dorado para iluminarme a mí y a esta persona que lo necesita. Ángeles dorados, iluminen y alumbren a los habitantes de este país, colegio o gobierno. Amados ángeles de la iluminación, hagan brillar en mi cabeza la estrella del discernimiento. Y ahí ven al arcángel Jofiel siempre con una antorcha dorada, ahí lo tienen justamente. Luego sigue el arcángel Chamuel, del tercer rayo rosa, cuyo día más activo es el día martes. Y su meditación se encuentra en la página 45, ¿verdad? En el punto 6. Entonces, quien quiera hacer lectura de esta meditación, pausadamente, aquí lo vamos llevando. El amado arcángel Chamuel, arcángel de la adoración, dice: la llama de la adoración es una de las actividades más prácticas que se pueden generar dentro del corazón, alma y espíritu de aquellos que están atados, ya que es un tratamiento para la mente, los sentimientos y una verdadera terapia para la carne. La verdadera adoración a Dios no contiene búsqueda personal, es una absoluta relajación en reposar, asoleándose en la bondad de Dios. Amándolo por sí mismo o amando a cualquiera de los seres divinos que representan algún servicio especial a la vida. Yo reto a cualquier individuo que esté deprimido, a cualquiera que se encuentre adolorido, a cualquiera que se sienta encadenado de cualquier manera, a que utilice la llama de la adoración, que es la verdadera naturaleza del ser. Y si al usarla no sienten o ven liberación, entonces el Sol y los planetas no seguirán moviéndose en sus respectivas órbitas. Ahí lo tienen. Al arcángel Chamuel siempre lo van a encontrar con un cáliz o con el corazón allí activo. Y eso es un trabajito que hay que hacer a diario. Todos los días hay que visualizar el corazón con la llama triple, que es el llamado Cristo, ¿verdad? Que es justamente nuestra actividad. Vamos a hacerlo así como nos lo indica el amado arcángel Chamuel para que sea nuestra meditación. Entonces vamos a visualizar nuestro corazón con la llama triple crística y veamos cómo se empieza a encender ese corazón y esa llama triple se empieza a crecer hacia arriba, hacia los lados, hasta que nos abarca completamente y nos enciende en esa luz del Cristo, de amor, sabiduría y poder. Es el amor y es la adoración a nuestro ser divino, a Dios dentro de nosotros. Y podemos pensar y decirle: amado ser divino, yo te amo. 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 Entonces, esta es como la meditación del arcángel Chamuel. Y vamos a hacer la respuesta que viene en el libro que dice: amado Chamuel. ¿Podemos decir? Amado Chamuel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia a mí y a toda la humanidad. Enciende y haz flamear tu llama rosa de la adoración
a través de cada célula de mi cuerpo y expande la perfección hasta que ésta llene todo mi ser y mi mundo. Haz flamear tu llama rosa de la adoración a través de mis finanzas y mi suministro de dinero y expándelo hasta producir mi libertad financiera. Haz flamear tu llama rosa de la adoración a través de mis sentimientos para que expandan el amor divino en mí hasta que se contagie a toda vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Gracias, Padre. Ángeles del hogar custodian las casas, tranquilidad del hogar, su belleza, limpieza y armonía. Entonces, a ellos hay que invocarlos por los 4 puntos cardinales. El norte, ¿para dónde está? Para acá. Entonces, vamos a hacer como si estuviéramos en nuestra casa. Vamos a ponernos de pie y vamos a visualizarnos como si estuviéramos en nuestra casa y vamos a llamar a los ángeles de la llama rosa primero por el sur. Vengan, vengan, vengan. Luego por el norte, luego por el este y luego por el oeste. Pero se tienen que visualizar en el centro de su casa para atraer esa energía angélica. ¿Lo tienen? Vamos a invocarlos. Ángeles de la llama rosa por el sur. Vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el norte. Vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el este. Vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el oeste. Vengan, vengan, vengan. Envuelvan, sellen y protejan este hogar, cada puerta y ventana, con el círculo de amor divino por toda la eternidad. Gracias, Padre. Todos los días pueden invocarlos a los ángeles ya dentro de su casa, ¿verdad? Y en Navidad lo que está ocurriendo es que estrellas del amor vienen y empiezan a descender como copos de nieve hasta llenar la atmósfera en la cual nos encontramos. Y por eso nos dan deseos de regalar, de ser felices, de cantar, de comer ponche, de comer virote, de comer pozole, de entrarle duro, de partir piñatas y de comprarnos cosas y embellecernos, porque es la energía de la Navidad que es parte del despertar crístico que todo ser humano tendría que ser. O sea, nosotros tenemos que empezar a vivir todo el año como si fuera Navidad, porque esa es parte y esa es la energía que trae Nativitas, que es la energía del espíritu de la Navidad, cuya estrella es la estrella de 9 puntas, también conocida como la estrella de Belén o la estrella secreta del amor. ¿Lo tienen? Y seguimos ahora con el de la trompetota y el lirio. El anunciador. Gabriel D'Annunzio, ¿verdad? Gabriel el anunciador, que justamente es el que se encarga de recordarnos nuestro plan divino para lo que vinimos. Justo es lo que hizo con la Madre María y ese labor sigue acá. Y entonces está en la página 53, en el punto número 4, su meditación. Para quien quiera realizarla, vamos a llevar a cabo esta meditación. Aquí te sostengo para que puedas agarrar bien tu libro. Pausado para que se entienda todo. El amado Arcángel Gabriel de la Resurrección dice: la religión no es solo una cuestión de ceremonia, es un asunto de la vida diaria, de cada hora que vivimos. Es cuestión de sentido común, simple y ordinario. Es asunto de disciplina, autocontrol, contemplación. Es también el desarrollo del amor y la gratitud por la vida misma. Por ese amor y la gratitud, por Dios que te ha dado la vida y que te ha sostenido tu presencia en el universo durante millones de años, esperando cumplir a través de ti un destino que no puede ser cumplido por ningún otro individuo, una porción de gran tapiz cósmico que solo tú puedes llenar.
Ahí está. La meditación del arcángel Gabriel es cómo vivir con religión, cómo vivir todo el tiempo cumpliendo nuestro propósito. Nuestro propósito de la vida es que nosotros vivamos todo el tiempo conectados con Dios. Metafísica, en su definición más básica, es el reconocimiento de la presencia de Dios en todo y en todos. Entonces, eso es parte del trabajito que estamos llevando a cabo acá. Y cada uno de nosotros pues tiene ese propósito que cada uno de nosotros tiene que descubrir también, y el arcángel Gabriel lo facilita. Entonces vamos a responderle al arcángel Gabriel por esta meditación. Y decimos: amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Carga estos mis decretos con tu presión cósmica de amor. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, de mi perfecta vista y oído, de mi fuerza y energía ilimitada, de mi perfecta salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y de mi plan divino cumplido ahora mismo. Gracias, Padre. El arcángel Gabriel le recordó a la Madre María con ese mantra el propósito de su vida. Dios te salve María, o Ave María, que es como se saludaban en la Roma antigua. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y hasta ahí. Le recordó que su propósito era traer, por supuesto, esa energía superior a ese ser divino que venía a ser un propósito superior a este mundo. Y la Madre María, cabe destacar que trabaja en el rayo verde y es la arcangelina complemento del arcángel Rafael, conocida como Regina. Por eso también hay una oración que se llama el Salve Regina. Regina quiere decir reina. Y entonces es María, Regina, o la Reina María o la Madre María. Estamos hablando de la arcangelina del rayo verde. Y su complemento es Rafael. A Rafael lo van a reconocer porque trae el pescado. ¿Qué tipo de pescado es, Margarita? Margarita, muy mal. Me lo traes de investigación para la próxima actividad, por favor. Parece mojarra. Una mojarra, ¿verdad? Dice. El asunto es que trae el pescado que simboliza el medio por el cual viene la curación a nuestra vida. La curación es de Dios, pero el medio para la curación puede ser una terapia, un masaje, un medicamento, un chochito, una vacuna. Y eso en metafísica está completamente resuelto por adelantado. No importa la terapia que elijas, lo que debes de hacer es visualizar que si te están inyectando, te viene la pastillita o estás haciendo algo, visualiza que es el rayo verde el que está actuando y entrando a tu cuerpo. Y así eliminas cualquier otro tipo de creación humana discordante. Vamos con la meditación entonces del arcángel Rafael, que es del quinto rayo verde, el día jueves. Se encuentra en la página 63, el punto 4. El amado Rafael, arcángel de la curación y la consagración, dice: Despacito. conságrate diariamente. Si tus ojos ven iniquidad, tú sabes dónde estoy. Solo afirma mentalmente: Padre, perdona mi transgresión a tu ley del amor. Amado Rafael, consagra mis ojos para que vean únicamente perfección. Si escuchas chismes y murmuraciones, si tus manos hacen gestos impacientes y dejas brotar la ira a tus labios, pronuncia palabras duras, di: Padre, perdóname por el mal uso de mi energía. ¿Qué importa que tenga que repetirlo?
Paderewski no llegó a ser un gran pianista en un solo día. La única corriente de vida que está en extremo peligro son aquellas que no desean levantarse y volver a intentarlo. Yo reconsagraré a cualquiera de tus vehículos 24 veces cada hora si lo necesitas y me lo pides. No me importa, esa es mi razón de ser. Gracias. Y ahí está, ¿verdad? No importa cuántas veces nos equivoquemos, dice, la consagración es no bajarse del renglón, no decaerse, no deprimirse. Es decir, Padre, perdona mi transgresión a la ley del amor. ¿Cuántas veces? Las veces que uno se caiga, ¿verdad? Que uno se encuentre hablando mal, enojándose, pensando negativo, sintiendo cosas negativas, etc. Entonces, allí lo tienen. Vamos a hablarle al arcángel Rafael. Amado Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Séllame en tu llama de la consagración y la perfección y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Yo pienso perfección, siento perfección, veo perfección, oigo perfección, hablo perfección. Yo soy y manifiesto solamente perfección este día. Gracias, Padre. Y aquí tienen al arcángel Uriel, el arcángel del sexto rayo oro rubí. Siempre lo van a encontrar con el cuerno de la abundancia, que es el dador de todo el suministro que ocupamos en nuestra vida. Por supuesto que ahí ven semillas, frutas, legumbres y todo, pero nos referimos a la sustancia de todo lo que hay que precipitar. Todo lo que no existe aún, pero que necesitamos, se encuentra en el plano etérico. Y los maestros enseñan que eso es como si fueran ubres de vaca gorda que se encuentran aquí, esperando que alguien las ordeñe. ¿Quién ha ordeñado una vaca? Ahí. Entonces, es el movimiento de... ¿Cómo que suavecito, Margarita? Es el dedo gordito justamente pasando por los otros y apretando, ¿verdad? Para que baje. Y aparte, unos tirones ahí, ¿verdad? Para que, Margarita, tranquila, relájate. Entonces es justamente el movimiento con el cual se puede precipitar la provisión que está en el plano etérico. Entonces es levantando las manos y bajándolas mientras hacemos este mudra, que es el mudra también con el que se cuenta dinero, y es precipita, precipita, precipitación. Precipita, precipita, precipitación. Precipita, precipita, precipitación. Luego dice provisiona, provisiona, provisiona toda provisión. Provisiona, provisiona toda provisión. Provisiona, provisiona toda provisión. Y luego suministra, suministra, suministración. Suministra, suministra, suministración. Suministra, suministra, suministración. ¿Cuántas veces todos los días hay que ordeñar el plano etérico? Porque todos los días ocupamos suministro diario, cada día. Si ustedes hacen ese tratamiento todos los días, van a estar haciendo su trabajito para solicitar ahora sí que su pan nuestro de cada día, su suministro que les corresponde y que está ahí esperando. Esto funciona porque funciona, y de preferencia en las mañanas, ¿verdad? No se esperen en la noche que ya pagaron todo. Es desde la mañanita. Luego viene la meditación del arcángel Uriel, que es bellísima, que se encuentra en la página 73 y dice más o menos así. Perdónenme. 75. El amado Uriel, arcángel de la provisión, dice: el ángel del suministro
tiene la voluntad de ocuparse de una sola corriente de vida para cada ser humano, para cada aragán rezagado de otro sistema y para cada espíritu guardián aprisionado aquí, hay un ángel suministrador que voluntariamente cumple la función de proteger esa corriente de vida por tanto tiempo como ella elija permanecer en la tierra o formar parte de su evolución. A dicho ser se lo llama a menudo ángel guardián. ¿Cómo te gustaría trabajar con una misma persona durante incontables millones de años? Tu ángel guardián ni siquiera asiste a un retiro cuando está en actividad si su corriente de vida no asiste también. Piensa en eso. Es un caso de prisión por amor que no tiene paralelo. El ángel suministrador está obligado por ley a no separarse de su pupilo y a mandarle un rayo de luz a la conciencia en cada oportunidad con la esperanza de que busque un poco más alto. Es de lo que se trata la enseñanza del ángel de la guarda, pues, que nos está esperando todo el tiempo para que busquemos ir más alto y más arriba. Y entonces vamos a responderle. Amado Uriel, te amo, te bendigo y te doy gracias a ti y a mi ángel suministrador por el abnegado servicio que me han prestado durante tantos eones. Ayúdanos a mí y a mi ángel a mantenernos sin desvío en el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad. Gracias, Padre. Y allí tienen su meditación del sexto rayo oro rubí para el día viernes. En el caso de las situaciones de adicciones, vicios y demás, existe un ángel que se llama el ángel de la redención. Es una mezcla de dos rayos, el rayo blanco de la elevación y el rayo violeta de la transmutación. Y se dedica a ayudar y asistir a toda persona con ese tipo de apariencias. Tú puedes invocarlo y visualizar a este ángel cómo llega por detrás de ese ser, una vez que lo has invocado, y lo guarda y lo trae siempre consigo, ayudándolo a redimirse de esa situación. ¿Quieren hacer el decreto? Sí. Dice, amado ángel de la redención, te invocamos, para este ser, con apariencia de adicción. Mantente con él, y redímelo, libéralo, y cuando cumplas tu misión, regresa al corazón del Padre. Gracias que así es. Y ahora, de ahora en adelante, cada vez que veas o pienses en esa persona, siempre recuerda que le creaste el ángel de la redención que está ahí trabajando con él, que es este que está aquí. Allí, junto con él todo el tiempo. Y bueno, para cerrar las meditaciones de los arcángeles que hemos trabajado el día de hoy, se encuentra el arcángel Zadkiel, cuya meditación es todavía poderosísima. Dice, el amado Zadkiel, arcángel de la invocación y la transmutación, dice, ¿saben que la vida contenida en una palabra desagradable viene a ustedes para que la rediman y la liberen? La vida contenida en una mirada o en un gesto despectivo llega a ustedes, sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Zadkiel, para que puedan bendecirla con la libertad. No personalicen la energía que ingresa en la periferia de sus pensamientos y experiencias diarias. No se rebelen ante esto ni se sientan tratados injustamente. Si en algún momento entra en sus auras una energía calificada con discordia, viene porque hay pocos seres en esta octava no ascendida que sepan cómo redimirla para elevarla, purificarla y liberarla. Donde quiera que exista un foco del fuego sagrado,
donde se encuentre una corriente de vida que tenga el conocimiento del fuego violeta, allí esa energía tiene una oportunidad de ser redimida y regresar a la primera causa universal. ¡Oh, qué alegría desplazarse por el universo, liberando energía, amándola libre y mantenerse firme en el dominio sereno de la propia divinidad! Las palabras dichas a la ligera o en broma acerca de otra parte de la vida que no son pronunciadas para bendecir, constituyen una maldición. Yo pido que toda corriente de vida sea liberada de las consecuencias de semejantes errores. Y ahí está la meditación del arcángel Zadkiel. Que valga el asunto, nos dice muchísimas cosas, entre ellas, no personalizar la energía. No creas que es la persona la que te está haciendo daño, es una energía que está viniendo a ti, por fulanito, menganito, quien sea, porque tú conoces la llama violeta, tú conoces el poder de la invocación, conoces a los ángeles, y ese ser necesita ser redimido de esa energía, y tú eres el único que quizá en su éncono, en su ambiente, puede ayudarle. Además de no hablar ni en broma negatividades. Decir cosas a la ligera, aunque sea de broma negativas, es decir cosas negativas y atrae eso. Entonces son grandes lecciones de este arcángel que es el arcángel del fuego sagrado. Siempre lo van a encontrar con el patrón de la luz, que es la cruz de Malta. Es el maestro del maestro Saint Germain y justamente es el arcángel de la invocación. O sea, que todas las invocaciones que nosotros hicimos a los ángeles, a los 7 arcángeles y a todos los maestros son posibles gracias a la energía del arcángel Zadkiel. O sea, él es el que trajo la enseñanza de cómo invocar a los seres superiores. Y por eso, pues su discípulo, y estamos en la era de su discípulo, que es la era de Saint Germain, y por eso este conocimiento está siendo dado a los seres humanos ahora. Entonces hay mucho que agradecerle al arcángel Zadkiel, y todavía más, dice que todo ser con el conocimiento del fuego sagrado se vuelve un sacerdote o sacerdotisa de Zadkiel. O sea que ustedes pueden ser, sin saberlo, sacerdotes y sacerdotisas de ese fuego sagrado que están aquí en el mundo para liberar esas energías atoradas, atrofiadas en la humanidad. Y eso pues ya ustedes sabrán. Podemos invocar y crear un ángel del rayo violeta para transmutar y perdonar lo que necesitemos. Podemos decir: en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo violeta para que se ocupe de transmutar y perdonar esto que necesito, y cuando concluya su misión quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias, Padre, que así es. Por último, pues vamos a agradecerles a los ángeles, decirles que los amamos, que sabemos que existen, y bueno, es para vivir de ahora en adelante con ellos en nuestra vida. Amados ángeles, les invocamos, sabemos que ustedes existen, trayendo aquí luz y el reino de los cielos. Gracias, Padre. Para finalizar, los aromas. Acuérdense que estos aromas atraen a los seres angélicos, y en cada rayo hay un aroma que tiene esa presencia, donde en el rayo azul, cuyo arcángel es Miguel, está el aroma a sándalo. En el rayo dorado está el arcángel que tiene el aroma de limón y mirra. Esos atraen esas cualidades, la inteligencia, la sabiduría. En el rayo rosa está el arcángel Chamuel, y el aroma es eucalipto y ylang ylang. En el rayo blanco está el arcángel y el aroma es romero y pino. De hecho, el pino es un árbol que ¿hacia dónde apunta? Se eleva, ¿verdad? Es como si estuviera elevándose, como un rayo hacia arriba. En el rayo verde, en el quinto rayo verde, está el arcángel y su aroma es el bergamota y rosa. En el rayo oro rubí está el arcángel
Y el aroma es el junípero y la mandarina. ¿A cuánto está el kilo de mandarina? Ay, está muy barato aquí. Mira, 15 pesos. El metafísico de los 15 pesos le alcanzaría, ¿verdad? Y luego, en el séptimo rayo violeta está el arcángel Zadkiel. Y está el aroma a lavanda y violeta. Entonces esas son las energías y los aromas de los ángeles que justamente traen esta actividad. ¿Dudas si las hubiera? Sí. Una pregunta, cada arcángel tiene su forma de que uno se comunique, pero si en el caso no tienes, por ejemplo, un libro en lo particular o no tienes una guía para poder invocarlos, tus propias palabras pueden servir como tú lo veas o lo sientas o lo necesites, ¿no? Tú no necesitas intermediarios para hablar con los ángeles o los arcángeles. Tú no necesitas cascabeles para llamar ángeles, porque ni que fueran gatito o perrito, ¿verdad? Tú no necesitas nada más que tu pensamiento y tu conexión interior y ese modo de vida dentro de ti. Ellos nos conocen. Ellos saben a qué le tiramos y qué necesitamos en nuestra vida y saben perfectamente quiénes somos y qué hacemos. Entonces, tú tienes acceso a ellos directamente, de manera natural, por medio de tu pensamiento y sentimiento y palabra. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Encontraste este libro, Roma? Pues vamos a cerrar esta actividad. Terminamos con esto para